Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Son las 7:01 de la mañana, así arrancamos este día martes 28 de julio y se va julio. 12 grados y medio de temperatura en la ciudad de Buenos Aires y les doy la bienvenida a mis compañeros. Buenos días. Hola, buen día. Miren cómo Hola, están tan mal que no hablan. No, porque no lo sabíamos, nos miramos como... Claro, y ¿quién saluda Betú, primero? Betú y yo. El que va primero es el que gana la pulseada, así que aprovechen. No, pero al contrario, no competimos, es como que los dos nos miramos para... ¿Y claro, quién saluda? unos días él, otros días yo. ¿Y cuál es la seña para saludar primero? No Mirada. sabemos, es una... Pero Tipo- pero porque No, es Hagan un trabajo en coro. equipo. Somos Buenos días los dos a la vez. distraídos. Es un trabajo en 1, equipo. 2, 3. Buen Buenos día. días. Lo dijimos Ay, mal, ¿ves? No salió Qué mal. bien, alumnos, ¿cómo están? Bueno, ¿qué Juli. tal? ¿Durmieron? Porque yo estoy redormida, pero No. dormí bien. Sí. no. Yo ayer salí de trabajar a las 2. A las 2. Me di Ayer lo cuen- dijiste igual. Sí, me di cuenta ¿2 que... de la mañana? Sí. Me di cuenta que una de las llantas del auto, una de las ruedas del auto, estaba baja. ¿A las 2 de la mañana? Sí, así que Paula, tuve que ir hay que a- sacrificarte, Paula. ¿Qué Tuve hiciste? que ir a horror. una estación, arreglé esa situación Lo gracias a hiciste- un conductor que es amigo Ah. de un remis. Así que él me ayudó y de ahí fui a casa. O sea, 4 de la mañana. No, a las 3. ¿Pero estaba desinflado o pinchada? Muy importante. No, está pinchada, tengo que hacerme cargo de eso hoy. ¿Por qué muy importante, Juanjo? Y porque quiero saber en realidad qué es lo que hiciste. Fuiste con la rueda media baja, la terminas Estaba rompiendo. baja, se subió, le puse aire. Estaba baja y subió, che. Le puso Yo aire y claramente no sé nada de esto, ¿no? No, no. Estuvo muy Subió. Art Attack, ¿no? Le pegaste un parche. subió. Sí. Compré la ficha. Una curita le puso. Alguien me ayudó, la rueda subió y así llegué a casa. Ah. Pero tengo que ocuparme de esa situación. Hoy no tenés auto. La No. rueda bajó ahora mientras vos estás hablando. Es muy probable, pero bueno, está acá el auto. La solución es... ¿Hasta acá? Sí, o sea, está... Tengo que ocuparme, aguanta un par de horas. No, lo que Ah. tenés que hacer es ponerla de auxilio, que me imagino que estará en condiciones, y la otra Espero, después la llevas... algo pasó un día con una rueda, no recuerdo Bueno. qué, pero la llevé a O una sea, que comería, Paula tenga etcétera. auto es un milagro. Sí. Y que Sí. lo mantenga es otro milagro. Sí. Y yo te Así diré una que, cosa, llévalo ya de acá al Gomero. Me a la voy. gomería. Sí. Gracias, chicos. La otra Nos es que vemos hables mañana. con el contacto de Juli, tiene unos contactos de unos monopatines que me pasó que están buenísimos. Esos No. están buenos, ¿viste? Eh, ¿Cómo yo- se llaman? Inokim. Inokim. Yo no Increíble. sé andar en bici, así que eso me da pánico. Imagínate la parada de un monopatín. No. Chicos, pasemos a otro tema porque Mejor sería... salgamos de acá, ¿les es parece? como, ¿cómo se dice cuando alguien sugiere o recomienda hacer algo que es nocivo para la salud del otro? Ay. Sería muy irresponsable. Ah, Sí, ok. sí, como que no da. Como lo que están los Exacto. paquetes de cigarrillos. algo así. Exacto. Bien. Fumar es perjudicial para la salud. Sí. No lo haga en su casa. Sí. Entonces, todo junto en una sola Sí. frase. Andar con la rueda pinchada no es, es perjudicial para No, las no, gomas. no, exacto. Perfecto. Hoy me hago cargo. No, porque pobre auto. Vos mañana Ay. lo vas a querer vender. Sí, yo le digo quiricocho, pobre quiricocho. ¿Por qué ¿Por quiricocho? qué quiricocho? Porque me gusta esa palabra que es relacionada al fútbol, etcétera, y bueno, ¿Pero me qué gusta. significa? Quiricocho es lo que se dice cuando uno quiere que alguien no anote un penal o algo en cancha. Eso es de la época de Bilardo, si Joaquín me corrige, pero más ¿Es o menos argentino por esa el época. quiricocho? Sí, Quiricocho es argentino. Joaquín, Entonces ¿Quiricocho vas a qué? patear un penal y como que haces o dices Quiricocho, Quiricocho, Quiricocho y que lo erre. Nosotros dos nacimos acá y no Yo nos estamos no lo enterando de puedo eso. creer. Hubiera le jurado digo- que era colombiano, quiricocho. No, También. Y le digo Quiricocho al auto. Le decís quiricocho porque es para que no le pase nada. No, no sé, es como de cariño. Me gustó esa palabra y le digo Quiricocho. Ahí va. Mirá vos, ¿qué te dijo? ¿Cómo? ¿Qué te dijo Joaquín? No, pensé que me iba a decir algo y no me No, dijo Joaquín, nada. no sabemos nada de Bueno. quiricocho. Vamos a tener que hacer una nota con alguien especialista. Acerca de Quiricocho. Bueno, no se ve nada en los accesos, la niebla por la mañana es impresionante, les juro que parece una película de terror. Ay. Si miran los monitores a esta hora y todavía no salieron,
tengan en cuenta que la visibilidad es prácticamente nula y si no se abrigaron todavía, no se abriguen porque a la tarde va a volver a subir la temperatura como ayer. El problema va a ser mañana que baja 2 grados temprano a la mañana. Romina Winner, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juli. Bueno, tal cual como lo estás indicando, visibilidad de conducción reducida, muy reducida en todos los accesos a Capital Federal, calles y avenidas de la ciudad, así que a transitar con muchísima precaución. ¿Qué hay que hacer, Juli? ¿Qué? Llevar luces bajas encendidas, obligatorio siempre. Los que tienen faros antinieblas, utilizarlos, bajar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos, porque Bien. si tienen que hacer una maniobra, van a poder realizarla. Por ejemplo, vos sabés que me estaban contando, en La Plata y Jackson, 3 kilómetros, en Ezeiza a 2 kilómetros, Wow. Morón a 200 metros. Sí, muy importante. Esto entonces a transitar con mucha precaución en Panamericana, acceso este, la autopista Buenos Aires-La Plata y autopista Richeri. De hecho, vos sabés que el tren Belgrano Sur, los 2 ramales, Marino y González Catán, están operando con demoras por el fenómeno de la niebla. Claro, Han no ven. tenido que bajar. Claro, exactamente. Entonces tienen que bajar la velocidad de las formaciones. Entonces operan con retrasos y esto va a impactar en la movilidad, que van a tener que también bajar la velocidad literalmente e ir mucho más tranquilo en todos los accesos. Ya tenemos el primer choque en una de las autopistas urbanas, en la autopista 25 de Mayo. Un auto chocó contra el guardarray, el conductor del vehículo perdió el control y terminó impactando contra el guardarray. Sí. Esto es a la altura de Avenida Jujuy, en sentido al centro, sobre la traza de la 25 de Mayo. Hay un carril reducido, está el operativo de seguridad. Bien intensa la Panamericana, con retrasos en la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana. Recuerden que hay bancos de niebla, precaución. Lo mismo en acceso oeste, que está bien cargado entre Castelar y Morón, en sentido hacia la autopista Perito Moreno. Una autopista Richeri bien intensa y con retrasos en la zona del Mercado Central para bajar a Delepiane. Y el tren, ya les contaba, Belgrano Sur con demoras, el resto de los trenes al momento a horario y las 6 líneas de subterráneos están operando con los esquemas establecidos. Entonces, consejo del día, precaución, bancos de niebla, a bajar la velocidad. Excelente, gracias por los tips. ¿Y tenemos algún estimado de a qué hora va a bajar el nivel de niebla? No. Mira, por lo general hay un estimado. Siempre después de las 9 de la mañana, cuando ya sale el sol y calienta la atmósfera, los Claro. bancos de niebla tienden a disiparse. Bueno. Entonces, quienes tengan que realizar viajes, lo que se recomienda es hacerlo siempre después de esa hora, que empieza a mejorar la visibilidad. Bien, bien, muchas gracias. Un besito, chau, chau. ¿Dónde estamos? Información para seguir conectado. El presidente encabezó ayer una reunión de gabinete ampliado para recibir a la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, que es Kristalina Georgieva. Se habrán dado cuenta que las noticias ayer estuvieron inundadas por comentarios no solamente de Georgieva, sino también de los funcionarios. Y hoy ella espera subirse a un helicóptero para ir con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el CEO de YPF, Horacio Marín, a recorrer el área productiva de Vaca Muerta. Ayer, en conferencia de prensa, tanto ella como Caputo dejaron algunas definiciones, pero vamos a destacar lo que dijo el fondo sobre la Argentina, que es lo que a Argentina le importa. La reunión, según el presidente, fue productiva, fue una reunión de trabajo y pactaron la hoja de ruta para 2027. Ella no vino sola, vino con un equipo técnico. De ahí en más, trabajarán los equipos técnicos de Hacienda del Ministerio de Economía con los economistas del fondo. El gobierno deberá profundizar la comunicación de la importancia de mantener la meta fiscal, esto lo dijo ella en la reunión, y es fundamental entender que el gobierno no solamente está teniendo que trabajar en la meta y consiguiendo la meta, sino tiene que comunicarle a la población todo el tiempo lo que está haciendo para que cada vez más parte de la sociedad entienda por qué se toman las decisiones que se toman. Debe hacerle entender a la sociedad, dijo ella en la reunión, que parte del proceso es tener paciencia para concretar el cambio. Ya en conferencia de prensa, públicamente, esto lo habrán visto en las redes, ella dijo que el progreso macroeconómico y la estabilidad financiera están y empezaron a avanzar desde fines de 2023. Le dio las gracias al presidente y al equipo de trabajo del Ministerio de Economía porque dice que hicieron un arduo trabajo para llegar a este
a este ejemplo o a esta meta. Bajó la pobreza como resultado de la baja de la inflación, dijo. Se va el dinamismo de la economía de la Argentina por 3, y esto se ve en el agro, en la minería y en la energía. Dijo también, se preocupa por el crecimiento del empleo de los sectores no registrados. Ahí puso una tilde roja, teniendo en cuenta que cae la cantidad de puestos de trabajo en relación de dependencia formales e ingresan a trabajar en sectores no formales o sin relación de dependencia. Hoy hay que cuidar a las pymes porque son las que dan trabajo, dijo Cristalina en conferencia de prensa. Sobre la consulta respecto a una reforma previsional que le hizo nuestra colega Liliana Franco, dijo que todavía no hay un proyecto concreto, no quiso dar precisiones, pero en Casa Rosada explicaron lo siguiente. En la reunión, cuando se habló de este tema, para 2027 la reforma podría estar lista y diseñada siempre y cuando la población y la sociedad estén preparados para poder recibir los cambios que llegarían con una reforma previsional. ¿Por qué? Porque esto implicaría subir la edad jubilatoria y además implicaría recortes y ajustes en algunos segmentos del sistema previsional. Entonces, hoy la población que se queja por la suba de las tarifas no está lista para recibir otro golpe a su bolsillo o a su salario disponible. También Cristalina felicitó al Banco Central por las compras de dólares, dijo sigan comprando reservas y dijo, por último, ante una pregunta de una colega, ¿qué pasaría el año que viene con un riesgo electoral? Los riesgos siempre están ahí, los riesgos tienen que gestionarse, dijo. No me preocupa que la Argentina no tenga el dinero para pagar la deuda porque miro el Banco Central y siguen comprando reservas. En definitiva, ella dio a entender que Argentina no va a necesitar un nuevo préstamo del fondo, que no va a necesitar urgentemente salir al mercado de capitales y que tiene un plan para enfrentar la volatilidad política. Sobre el país y el buen camino que está adoptando por estos días, Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario, dijo esto. No vemos la necesidad de que Argentina tenga que volver a solicitar un financiamiento adicional del fondo. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque vemos a los peores escenarios y vemos cómo Argentina se preparó y vemos una gran determinación de acumulación de reservas y una estrategia muy abarcativa sobre cómo obtener y asegurar la viabilidad de Argentina a lo largo del 2027. Como hemos comprobado una y otra vez, respaldamos a Argentina. Entonces, mi convicción es que el país está por un buen camino y por ende no va a haber necesidad de un financiamiento externo de parte del FMI. Héctor Torres, que fue funcionario del directorio del Fondo Monetario y es argentino, habló con los medios y dijo, el riesgo en 2027 es de una de las deudas más importantes que hay. Sin embargo, el exfuncionario explicó que el viaje de Georgieva no es una visita técnica, sino una señal política de respaldo, por lo que en 2027 Argentina no debería tener un problema ni fiscal, ni financiero, ni monetario. Advirtió también que la continuidad macroeconómica es la pregunta que más preocupa al organismo, pero viéndolo de cerca no habría demasiadas dudas porque el plan se está aplicando tal cual fue comunicado. Hoy Javier Milei está en Perú, está asistiendo a la asunción de Keiko Fujimori al mediodía, recibirá el título de doctor honoris causa de la Universidad de San Martín de Porres. Cerca del mediodía se hace el juramento, pero previo al traspaso, el presidente va a tener una reunión bilateral a las 11 de la mañana con la reciente o flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori. La reunión es bilateral y se buscan nuevos acuerdos comerciales entre Argentina y Perú. Y por último tenemos el capítulo de Brasil. El ministro de Hacienda de Brasil, Darío Durigan, le dijo payaso al presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, por las críticas que este hizo en Brasil el sábado contra el presidente Lula da Silva. El funcionario brasileño, en este caso el ministro de Economía, dijo que la economía de su país está mejor que el de la Argentina y dio datos para poder responder a ese argumento. Y por último, Donald Trump sorprendió ayer en una conferencia de prensa en el Air Force One diciendo que Irán pidió negociar y que hay posibilidades de llegar a un acuerdo. Quieren reunirse, le dijo a la prensa. Veamos qué pasa. Hay posibilidades de que podamos llegar a un acuerdo, declaró a bordo del avión que iba camino a un evento en Michigan. El resultado de esto es que los mercados ayer tuvieron un repunte, terminaron cerrando prácticamente todos los índices en verde y el petróleo bajó $15 en términos netos. La baja fue de casi 13% al contado y de menos de 11% en contratos de futuro. Hola chicos, buen día.
Soy Juan Pablo de Bariloche, hincha de Banfield. Según una leyenda urbana, Quiricocho es una leyenda urbana, un mito, que se trataba de una persona que estaba en hincha de Estudiantes, en el cual estaba etiquetado, catalogado que traía mala suerte en la época de Bilardo. Entonces el doctor decidió llevarlo con la delegación a todos lados y ponerlo cerca de los rivales para traerles mala suerte. Entonces hoy la palabra Quiricocho se extendió en todo el mundo. En todo el mundo, en cualquier plantel de fútbol utiliza esa palabra para generar mala suerte en los rivales. Ese es el mito urbano que se generó alrededor de esa persona, de esa palabra. Excelente. Un saludo. Gracias por el audio, gracias por la aclaración. No estaba tan mal yo. No, muy No, bien. pero la pará, si vos época de llamás a tu auto Bilardo. Quiricocho, No, estás no, pero- buscando rivalidad con los rivales. No, valga la no. redundancia. Sí. No quiero obviamente mala suerte, ¿no? No, No. a mí es porque me llama la atención, como la palabra Quiricocho me llama la Como atención. Alebrije en México. Claro, Que es eso, como algo Chuchaqui en fantástico. Ecuador. Y es nombre de clown, de payaso, Ah. Quiricocho. Me hace acordar a Carcocha, que es un arlequín contemporáneo chileno que lo habrán visto, que se pinta, que viaja por Ah, todo sí, el mundo. tenés razón. Que es fantástico. Pero toda la CH, los nombres de payasos, genera Eso, no sé. Genera risa. cierta afinidad. Chuchaqui en Ecuador también Chuchaqui se llama. No, ¿sabes qué es Chuchaqui? Paula. Bueno. Sí. ¿Sabes qué es Chuchaqui? No. No. Chuchaqui es resaca en ecuatoriano, por ejemplo. Ay, Yo qué no buena puedo creer. palabra. La mejor palabra que existe Ahora voy a de empezar a la usarla, gente en Ecuador. olvídate. Chuchaqui, es espectacular. ¿Estás con Chuchaqui? Estás- Bien, dice, porque está tiene- chucha- no, se dice estás Chuchaqui, es un estado. Ah, Es un ¿estás estado, Chuchaqui? está Le voy a Chuchaqui. decir. A Juanjo, ¿estás Ah, sí, Chuchaqui? está Yo no lo puedo creer. Juanjo está Chuchaqui. ¿Y Ojalá qué que no. tienes, Chuchaqui? Ah, Y había una... Nos como- estamos yendo por las ramas a Sí, full. Me encanta. nada, había como una pastillita, un medicamento que promociona en Ecuador que dice, bueno, el nombre, que al Chuchaqui le pone fin, se llama. Ah, ok. ah, como un ugasal. El comprimido Claro, que al se Chuchaqui llama le pone fin. Finalín. Una sal de frutas. Finalín. Finalín, que al Chuchaqui le pone fin. Claro. Finalín. Bueno, volvemos, ¿les parece? No puedo Hoy creer. se comió a Juanjo, No, Paula. estás tremenda. Ay, chicos, dormí 3 horas, Bueno, así que ay. estoy... Paula. Te están escuchando. Bueno, hablemos de deporte, ¿sí? Por favor. ¿Les parece? Sí, Bien, nos bueno, parece. perfecto, porque vamos a estar hablando del mejor gol del Mundial, que ya la FIFA lo eligió. Vamos a estar charlando acerca ¿Cuál de eso. es? No sé, a ver, Ah, tengo que esperar. sí, no sé si ustedes se imaginan cuál puede llegar a ser. De la selección que fue revelación de este Mundial. ¿Cuál fue? De Cabo Verde. Muy bien. Ay, no sé Bien, cuál fue el gol. Juli. Un gol que le marcó a... El Divo Martínez. Muy bien, Juli. Sí, pero no sé cuál fue el gol. No importa, luego Posta lo que vamos- esto no lo- está arreglado, ¿eh? No, no, es no, todo no. adivinanza. Hoy estoy. Hoy juego exactamente. el Kini, ¿eh? Fue el gol, el segundo tanto de Cabo Verde frente a la selección argentina. Sí, no me acuerdo. Minuto 102, ya ¿Trajiste el tiempo video extra, para verlo? etcétera. Creo que lo podemos ver, no Bien. sé por tema de derechos, Bien. ustedes saben que hay una situación allí, pero sí, el tanto de López Cabral, el lateral izquierdo de Cabo Verde, ese fue el mejor gol. Bueno. Luego les voy a contar la votación, etcétera, y los otros que estaban ahí seleccionados. Vamos a estar hablando también de reacciones acerca de la actuación de Álvaro Montero del fin de semana. Bien. Bueno, una voz autorizada para hablar de Álvaro Montero es Oscar Córdoba, Sí. arquero colombiano, arquero de selección y arquero ganador además con Boca. Sí. Así que bueno, él da su concepto acerca de la situación con Álvaro, que Pero ¿cuántos claramente... años tiene Oscar Córdoba? Oscar Córdoba está alrededor de los 50. O ya te tiene lo digo. más. Es Yo lo compañero conocí mío cuando de era trabajo, joven. así que yo debería... Cuando yo era joven lo conocí. ¿Qué pasa en Colombia con la 56 años tiene Ah, Oscar. ¿viste? Es más, con la te dije. altura de los arqueros? Sí, ¿En son serio? enormes. todos altos. Mira, Oscar, ayer lo escuché porque, bueno, lo que les digo, compartimos el lugar de trabajo, por decirlo de alguna manera. Claro, Él en claro. Colombia, yo acá. Mm. Oscar decía, yo mido 1,84 y era un arquero alto. Álvaro mide 2,1 metros. Claro. No, hay varios que miden mucho. Exacto, pero Álvaro es el arquero más alto de la historia de Boca. Ahora, bueno, necesita, sí, corregir algunas cosas, etcétera, pero no es un mal arquero. Y a eso No. quiero Claro, que se vaya, ¿no? lo Porque por una dijiste, mala sí. actuación no es ¿Cómo un le mal vamos a arquero. decir mal arquero? Bueno, vamos a estar hablando también de que hoy inicia la segunda fecha del torneo acá en el fútbol argentino, de los 4 compromisos que vamos a tener entonces en la tarde-noche de este día martes. Ah, espera, te quiero contar algo. Ayer vi Dímelo. el resumen del partido de Boca, ¿no? ¿Viste? Vos Ayer me lo dijiste, viste. Sí, Bien, bueno, ok. 3-0 perdimos, bueno. Van lento. Después de haber visto los partidos del Mundial, yo veo que juegan en cámara lenta. Es que es un contraste grande, ¿no? Ah, ok. Pasar de los partidos Juanjo, del no Mundial sabes a lo que esto. es, no los mires. Ok.
Es No, un no. contraste. Y bueno, además Boca, por ejemplo, para ese partido contra Riestra del fin de semana, tenía muchos cambios porque tiene partido este jueves fundamental de Copa Sudamericana, entonces hizo muchos cambios. Y hay situaciones de los 3 goles en los que claramente el equipo pudo haber defendido en bloque, pudo haber defendido diferente para que, sobre todo el tercer gol, o sea, el recorrido de, no sé, 60 metros que hace Díaz para el gol que le pica la pelota a Álvaro, bueno, la realidad es que el equipo podía haber sido diferente y tener una reacción en conjunto de manera distinta. Vamos a estar hablando de Italia, ojo, porque hay novedades en Italia con respecto a la situación de Paolo Maldini, de Andrea Pirlo. 10 días que cambiaron mucho lo que se esperaba del futuro de la selección italiana y de un proyecto como tal. También, bueno, del partido que tiene Tigre frente a Nacional de Uruguay esta noche allí en Victoria, también por los playoffs de la Copa Sudamericana y de la situación, por supuesto, que hay con Barraca Central y uno de sus jugadores, violencia de género de por medio, Claro. y la decisión que tomó el club de apartarlo, ¿no? Por ahora. Excelente. Y Juanjo trajo El secreto de la montaña, que no sé cuál es, pero me imagino que debe tener que ver con la obra de teatro que está hoy en cartel, ¿o no? No, absolutamente Ah, nada que ver. No, lo que pasa es que, ¿vieron Secreto en la Montaña? Sí. ¿Saben de qué Sí. se trata? No sé lo que lloré. Claro. ¿Cuánto hace que se estrenó? Y 15, a ver, me voy a Como fijar. 20 y pico de años. Sí, Bueno, 20 y pico de años, yo sí. me acuerdo que me senté en el cine y fui con 2 amigas y me decían, ¿qué te pasa? Yo decía, ¿pero no ves lo triste que es la historia? Y lloraba, pero mal. Bueno, y para que Juli llore. Es que para Imagínate. mí, yo Sí. estoy de acuerdo con Juli, es parecida a Los Puentes de Madison. Es una historia Sí. que tiene que ver mucho con el amor. Es la historia de 2 vaqueros que cuidan ovejas. Pero que- es el amor trágico. Claro, el amor trágico y Trágico. el amor desesperante, por Sí. llamarlo de alguna manera. Es Entonces, como que no los dejaban en paz, ¿viste? claro, ellos querían tener su historia de amor, entonces todo ocurre en la montaña. Para resumirlo, más o menos. ¿Por ¿Y qué esto digo- no tiene nada que ver con eso? Sí, tiene que ver. Ah. ¿Por qué? Porque ocurre en la montaña, porque ocurre en Chile. De hecho, ocurre exactamente en el sureste de la ciudad de Santiago, en el Cajón del Maipo, en plena cordillera de los Andes. Sí, Y tiene que ver con la infidelidad. Porque el secreto de la montaña lo atravesaba la infidelidad. claro. El título es: se fue de trampa con 2 maestras de su hijo y tuvieron que ser rescatados. No te puede pasar Esto es eso. lo que pasó. Ahí lo están Ay. viendo en pantalla, los No, que estén no lo viendo en puedo YouTube. creer. Además, las caras de desesperación No, de desesperación cuando volvés a tu No. casa. Sí, no, pero además en el momento también están pasándola mal Sí, sí, físicamente sí, sí. por el frío en el lugar. Pero ¿cómo hicieron para dejar a los chicos? Es que porque... claro, no, un hombre y 2 maestros del jardín de su hijo quedaron varados 6 días en el Cajón del Maipo en Chile tras un temporal de nieve. O sea, lo que empezó como una escapada después de una noche de fiesta terminó en operativo de rescate. No. Los 3 fueron encontrados con vida en un complejo que tenía comida y abrigo. El escándalo explotó cuando trascendió el vínculo entre ellos y que el viaje no era familiar, generó debate en medios y miles de memes. Así que hay muchos memes muy interesantes, inclusive hasta memes que van a hacer una película en Netflix y todo. Esos 3 no salen más a la calle. No, es terrible. El olvidate. chino, él le dicen el chino, lo mataron, pobrecito. Según informaron las autoridades, los 3 sobrevivientes refugiándose en un complejo turístico contaba con alimentos, camas y abrigos. Al momento del rescate, trascendió que habían llegado al lugar después de salir de una noche de fiesta. O Yo no lo puedo creer. Sí, se enfiestó. O sea, ¿no tenías la posibilidad de ir a un lugar sin nieve? No tenías que ir Bueno, ahí. Y que no sabían que iba a haber un temporal. Hola, ¿cómo anda el trío dinámico ese? Lamentablemente... Increíble. Y eso es por no tener un Ezequiel Marcusi que te dice, che, mañana va a nevar. No Cristo de vayas. Redentor Bueno, se te corta acá. Claro, vamos a bailar a Pachá. El operativo de búsqueda demandó un importante despliegue de recursos. Finalmente las autoridades confirmaron que los 3 fueron hallados en buen estado de Menos salud. mal. Imagínate si los encontraban en un estado distinto. Pero las caritas de los 3, mi amor, No. pobrecitos. Dios mío. 12 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Se espera que hagan 16 esta tarde. Ezequiel Marcusi, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, chicos? Bueno, ustedes ya saben, tienen que preguntar el pronóstico cada vez que vayan a salir, por las dudas. Cualquier excursión que vayan a hacer, me preguntan. Yo Cualquiera. no digo nada en qué andan. No, Sí, por sí, supuesto. Yo no me meto. Olvídate. No Bueno. juzgas. Perfecto. Claro, yo no digo nada. Bueno, entonces, tenés razón, Juli. Hoy 16 a 17 grados va a ser la máxima, va a ser un poquito inferior a lo que fue ayer, Ujú. porque hoy vamos a tener viento del sudeste. Viento bastante interesante, bastante molesto va a ser, sobre todo en todos los que circulen cerca de la costa del Río de la Plata, la zona de Aeroparque, se va a notar bastante el viento. Viento del este-sudeste con algunas ráfagas. Y la máxima, como decíamos, ¿no? 16, 17 grados. Hay una chance de algunas lluvias aisladas a partir de la noche y hasta la madrugada
del miércoles. Así que no se sorprendan si de golpe toca alguna lluviecita. No van a ser fenómenos fuertes los de esta noche y hasta mañana a la madrugada, pero sí hay que empezar a prestar atención avanzada la semana, el viernes particularmente, porque empieza a aparecer la probabilidad de tormentas, y tormentas que pueden ser importantes. Esto va a ser para el viernes. Lo vamos a ir hablando a lo largo de la semana, vamos a ir viendo cómo se van acomodando los pronósticos, pero la idea es que el viernes tengamos tormentas importantes. Y para arrancar esta jornada lo más importante es la formación de neblina y bancos de niebla, que en algunos sectores la visibilidad está bastante reducida. Por ejemplo, en Ruta 3, en la zona de Las Flores, justamente 100 metros es la visibilidad solamente. Rosario 300 metros, y es bastante variable, depende de la zona, pero hay sectores en que los bancos de niebla reducen de manera importante la visibilidad. Así que mucha atención con eso. Bien, excelente. Vamos a estar en contacto por cualquier cambio de tendencia, podríamos decirle. Sí, exactamente. Cualquier cambio, estamos acá atentos. Gracias, Ezequiel. Hasta luego. Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Les conté más temprano que el barril de petróleo ayer estuvo rondando los $85. En este momento baja a $84 por barril, estamos hablando del Brent, y tiene una caída de 1,5 desde que empezó el pre-market. Ayer bajó absolutamente 11,3% en el contado y 13% en los contratos de futuro. Esto es alentador, sobre todo para las empresas petroleras que distribuyen combustibles en las terminales, para que los consumidores del mundo tengan que pagar el gasoil y la nafta o las naftas un poco menos de precio. Ayer también el mercado local cerró un 0,8% arriba, a pesar de que el mundo estuvo muy volátil. El riesgo país, sin embargo, subió un punto porcentual y quedó en 442%, o sea, 442 puntos básicos. Se espera que para que haya una nueva baja del riesgo país tienen que subir tempestivamente los bonos, con una buena noticia que el mercado no esté esperando, que no esté descontando hoy. Y para eso hay que ver, hay que esperar qué cosas puedan pasar en la Argentina que nos den un aventón para llegar hasta fin de año con un riesgo país por debajo de los 400 puntos. El dólar no se movió, el Banco Central compró 27 millones y sigue sumando a la suma total de los casi 13.000 millones de dólares que lleva en 6 meses, prácticamente casi 7 de lo que va del año. Ayer el otro dato fue que la confianza del consumidor, en realidad la confianza del gobierno, de la Universidad Torcuato Di Tella, volvió a caer 6,5 en julio respecto al mes anterior. En junio se había recuperado, sin embargo esta vez cayó bastante. La encuesta mostró un retroceso y retomó la senda descendiente del 2026. En términos interanuales, este índice pierde 21%. ATE anunció un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para el 3 de agosto. Esto está confirmado por el sindicato que definió la medida de fuerza para esta fecha. Y tenemos que Axel Kicillof respaldó el proyecto de reelecciones indefinidas. Algo que sorprendió mucho, no solamente a algunos integrantes del peronismo, sino también a la oposición. El debate se reactivó tras las declaraciones del gobernador bonaerense, que avaló una discusión legislativa que pidió que se defina en el recinto. Verónica Magario, su segunda, se subió al tema y responsabilizó a la oposición de frenar el tratamiento de una ley que podría generarle a la provincia una reelección indefinida en el cargo de gobernador y vicegobernador. 7 de la mañana, 28 minutos. Bueno, ustedes sabían que Italia viene con una crisis de fútbol importante, ¿no? Sí. O sea, saben que no ha clasificado a los últimos 3 mundiales y demás. Bueno, en los últimos días había dado la noticia que Paolo Maldini, un histórico jugador que estuvo además a cargo o con un cargo también directivo en el Milan, iba a pasar a ser director deportivo entonces de la parte de la selección de la Federación Italiana de Fútbol, ¿no? Para acompañar esa reestructuración. Lo iba a hacer junto a Leonardo, que también tuvo su paso por el PSG y que ayudó bastante a que se diera quizás ese proyecto que arrancaba con otros entrenadores y que finalizaba recientemente con la obtención de la Champions. Del lado de Paolo Maldini, la idea era traer, él lo dijo abiertamente, habló con 2 técnicos, uno con Pep Guardiola y el otro con Carlo Ancelotti.
cosa que sería ilegal porque Carlo Ancelotti tiene contrato con la selección de Brasil, está actualmente trabajando allí. Ante estas dos negativas, Carlo Ancelotti por el tema, bueno, ya de tener un vínculo laboral, y lo de Pep Guardiola porque prefirió quedarse un poco más con su familia, etcétera, tener un año más de descanso. Bueno, van a buscar a Andrea Pirlo. Eso fue noticia además en los últimos días. Andrea Pirlo, que quizás no tiene una experiencia tan grande y por supuesto tan comprobada como la de los otros dos que les nombré, ¿no? Y no todos los casos, como el caso de la selección argentina, salen de la manera en la que salió y se dio el tema de Lionel Scaloni. Bueno, empezaron a contactarse con Andrea Pirlo, ya se tenía casi que todo confirmado, pero empezaron a darse cuenta que Andrea Pirlo tenía un contrato con una casa de apuestas rusa. Y esto, ahí empieza a involucrarse la política. Dicen, no puede ser, no lo queremos, tiene que o cancelar el contrato o darlo de baja, pero no puede tener el contrato con la casa de apuestas rusa y estar siendo director técnico de la selección. Bueno, ante esto, porque Paolo Maldini supuestamente iba a tener todo el poder y empezaron a involucrarse diferentes actores, dijo, ¿saben qué? Listo. No, Andrea Pirlo, que también salió a hablar en los otros días, diciendo que, bueno, que era una lástima para él que se diera esta decisión, que además era un acuerdo comercial que ya tenía previamente, y Paolo Maldini junto a Leonardo claramente renunciaron y salen de esta parte directiva. Es muy triste estar hablando de que se colocan nombres quizás por encima de lo que tiene que ver con el proyecto, una Italia que necesita una reestructuración mucho más profunda de una sola cabeza, sino que se tiene que hablar de muchas otras situaciones, de por qué quizás no tienen jugadores hoy en día con tanta proyección, de por qué la Serie A está llena de muchos extranjeros y no jugadores que ellos vayan sacando, una Serie A que tampoco tiene equipos que han llegado a instancias definitivas en varias de las competiciones en las que están. Bueno, así que quedó básicamente destruido, ¿no? Esto que podía haber sido una reestructuración interesante para Italia. Ese proyecto de Paolo Maldini junto con Andrea Pirlo no se va a poder dar, y así el presidente de la Federación Italiana, hablamos de Giovanni Malagò, vetó el nombramiento entonces de Andrea Pirlo. Estuvo en la Juve como director técnico también por Turquía y no se va a dar. Lo que sí se dio en Francia fue ya el nombramiento oficial de Zinedine Zidane como nuevo técnico. Recuerden que se cortaba el ciclo de Deschamps, un ciclo bastante amplio, más de una década, un técnico sumamente exitoso también lo que tiene que ver con mundiales, y Zidane ya fue nombrado entonces. Rueda de prensa del día de hoy, dejando también algunas palabras interesantes, diciendo que hay que pelear contra el racismo, porque fue una de las preguntas que le hicieron, porque claramente esto es una situación recurrente y que se vive hoy en día en lo que tiene que ver con el fútbol francés. Dice, crecí en un barrio donde había espacio para todos, debemos luchar contra el racismo. Habló también del estilo de juego, dijo, ya va a haber tiempo también para pensar en esta situación, pero ya Zidane entonces a cargo de la selección francesa. 7:33 de la mañana. Now. Combinación perfecta de vinos seleccionados, quesos y fiambres premium. Ideales para acompañar cada previa, cada gol y cada festejo en grupo. Hace tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para celebrar como corresponde. Descubrí más en su Instagram, @baquianoalmacén. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Dónde estamos? Información para entender. En julio cayó la confianza y el apoyo de la sociedad al gobierno. Las dos encuestas que elabora la Universidad Torcuato Di Tella dan cuenta que en realidad la confianza del consumidor cayó 4,8 en julio y la confianza en el gobierno cayó 6,5 en julio.
Son las dos encuestas a las que le prestamos atención justamente porque correlacionan prácticamente de manera idéntica con la intención de voto si las elecciones fueran mañana. En el año esa caída acumula 21% en el último dato de la encuesta que mide la confianza en el gobierno y es la sexta baja en 7 meses de 2026. El promedio de la gestión de Javier Milei, de todas formas, sigue estando por encima de prácticamente todos los gobiernos de la democracia para acá, es decir, desde que se empezó a hacer la encuesta. Javier Milei tiene hoy 2,4 puntos respecto de Alberto Fernández, que terminó su mandato con 1,7. Cristina Fernández en el primer mandato terminó con 1,7. Cristina Fernández en el segundo mandato terminó en 1,8. Mauricio Macri terminó en 2,3 y Néstor Kirchner terminó en 2,5. Prácticamente empatado, con la diferencia que Milei tiene 18 meses de diferencia, es decir, por adelante respecto a los 4 años de gobierno de Néstor Kirchner. No sabemos si tiene ventaja o desventaja. Todo va a depender de cuál sea el resultado de las próximas encuestas hasta que termine la gestión en 2027. De los 5 componentes, la eficiencia fue el que tuvo mayor deterioro, eso percibe la gente, con una caída de 15 puntos. La capacidad del gobierno para gestionar bajó de 7,3 a 2,3. La preocupación por el interés general cayó de 7 a 1,5. La evaluación general del gobierno bajó de 2,5 a 1,6. Ese fue el que menos pérdida tuvo. Y por último, la honestidad se quedó quieta en 2,5 puntos. Ya había perdido mucho terreno meses atrás. Con la foto de hoy, el gobierno tendría que modificar su programa de comunicación para hacerle entender a mucha parte de la sociedad qué cosas está haciendo y por qué las está haciendo. De lo contrario, si las elecciones fueran mañana, el gobierno debería desplegar un arsenal de medidas para convencer a todos aquellos que en algún momento lo votaron, que lo vuelvan a votar, y todos aquellos que no lo votaron, que consideren votarlo al menos en una elección de primera vuelta. Música hasta ahora, Iggy Pop con Candy, acá en Now, ¿en dónde estamos? 7:36.
97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. ¿Está Ezequiel Marcusi? Romina Winner. ¿Qué novedades tenemos? Bueno, tenemos una Panamericana fluida, toda verde, sin demoras para ingresar a Capital Federal. Hay retrasos en acceso oeste a la altura de Ciudadela para conectar con la autopista Perito Moreno. Demoras en autopista Richeri cuando enlaza con Delepiane y fuertes retrasos en la avenida General Paz entre Liniers y Devoto en sentido hacia el Río de la Plata. Autopista Buenos Aires-La Plata, zona sur, con demoras en la zona de Docsú hacia el Bajo. Los servicios, el tren Mitre está con demora, misma situación, tren Belgrano Sur en ambos ramales, Juli. Excelente, muchas gracias. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Tu actualidad no se detiene. Y aparentemente hubo una polémica entre el canciller de la Argentina y un club de fútbol. Sí, Paula, entre Pablo Quirno y Rosario Central. Todo tiene que ver con un tuit que envía Pablo Quirno cuando Rosario Central saca una publicación para felicitar a la selección argentina. Dice: gracias selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Es un orgullo para todos. Pero en esa imagen, bueno, está sí la presencia de Gio Lo Celso, jugador que además surgió en Central. Pero no están ni Lionel Scaloni ni tampoco están Lionel Messi, mucho más vinculados, por supuesto, a Newell's, ¿no? Sí. Que otra cosa. Bueno, a partir de ese tuit, lo que hace Pablo Quirno es repostearlo y escribir: siempre se puede ser más odioso. Sacar a Messi y a Scaloni de esa foto por ser de Newell's es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame, ¿no? Recuerden esa situación que pasó el semestre anterior, hace casi un año, en 2025, ya con Rosario Central. Y a partir de esto, Rosario Central envía un comunicado y dice: su atribución de intenciones miserables, absolutamente falsas, como excluir al director técnico y al capitán de la selección por su origen en otro club, busca perjudicar la imagen, el prestigio y el honor de nuestra institución. Es una intención perversa y mezquina con el propósito de generar una antipatía pública que van a sufrir nuestros simpatizantes, nuestros jugadores y toda la institución como tal, así como además usted está buscando generar violencia con sus dichos agraviantes. ¿Qué le pide Rosario Central? Bueno, que se rectifique por la misma vía por la que realizó este tema, estas declaraciones básicamente, exacto, en el plazo de 48 horas. Y de lo contrario, dice Central, lo demandaremos judicialmente para reparar los daños y perjuicios ocasionados. Bueno, te agrego un dato. El Club Rosario Central metió un comunicado por Twitter, o sea, lo subió, claro, y dice: le informamos que hemos remitido una carta documento al canciller de la República Argentina, Pablo Quirno, en virtud de las publicaciones realizadas como funcionó en sus redes sociales. Sí, ¿Te parece? Sí. Está en esa carta, bueno, le piden esto, de hecho en la página de Central está en la carta documento y le piden esta situación de la rectificación ahí mismo. Eso imagínate que lo que mencionábamos. Wow. Nada, o sea, en este país. El show se salió de control. Juanjo, ¿qué pasó? Sí, Katy Perry. Siempre haciendo lío, Katy. Katy a mí me cae bien, pero siempre hace una de más. No, por acá no tuvo nada que ver. ¿Pero vos te enteraste la que hizo para grabar un video? A ver. Se prendió fuego y después no la podían apagar. No. Sí. No, siempre una de más. Bueno, porque pensé... No te rías, te lo digo en serio. No, ya sé, pero me causa gracia cómo me lo contás. No. Sí, es una barbaridad. ¿Fueron a algún recital alguna vez que el cantante o la cantante se tira al público, la gente lo lleva y lo vuelve al escenario? Sí, claro. Es una actitud normal. Bueno, pasó algo parecido. Katy Perry se metió en una botella gigante de plástico, esas bolas donde se meten los chicos, se ubican, que son como transparentes. Bueno, están viendo ahí en... Ah, sí, es espectacular eso, me encanta. Claro, se metió ahí. Es como un cilindro de aire. Claro, para aventarse al público, para hacer lo que hacen los cantantes. Sí. Pero el público, ahí en Santiago de Compostela, la aventó hasta atrás y no la querían volver, porque se empezaron a divertir, a jugar con la botella que en realidad está dentro. Y hay momentos en donde ves a ella que está un poco, no sé si desesperada, pero la situación es grave. Porque ya es suficiente. Y es un recital de Katy Perry, no es que hay tres tipos ahí. Qué peligro, ¿no? Terrible. Esto fue en el Festival Ozón du Caminho, el 19 de junio, en Santiago de Compostela, España. Trascendió ahora. Esto fue porque decían que había sido en Lisboa, pero fue previo al show Rock in Rio en Lisboa, por eso la confusión, pero esto fue en Santiago de Compostela.
Compostela dentro de esta botella. Los fanáticos parecían no tener apuro en devolverla al escenario y continuaron pasándola de mano en mano mientras ella no podía regresar. ¿Pero eso es mientras iba cantando? No, ella estaba adentro dando vueltas con el micrófono. ¿Ves que se está agarrando de las paredes? Sí, No, intenta volver además. Claro, quiere volver. Aparte me imagino gritando adentro, no se escuchaba nada y la gente diciendo Katy Perry, tocando atrás de un... No, pero aparte pensá, la seguridad, ¿cómo la regresa? No, bueno, por eso mismo, tocándola tipo, viste, una bolsa de nylon. Bueno, pero para que lo piense 2 veces antes de volver a hacer esto. Tal cual. Igual con la que ganó. Tal cual. Finalmente, integrantes del equipo de seguridad intervinieron para rescatarla y ayudarla a volver al escenario entre risas y aplausos. Este episodio, como decíamos, se volvió viral y muchos bromearon con que el público secuestró a Katy por unos minutos porque nadie quería que terminara el recital. Excelente, Juanjo. Es hermoso. Muchas gracias por el dato. No lo tenía en mi bitácora de novedades del día. Desde Buenos Aires, Now 97.9. Invierno 2026. Actualidad, más música pensada para vos. Kristalina Georgieva sigue en la Argentina y ayer dejó declaraciones. El gobierno dijo, tiene claro cuál es el apoyo que necesita y cuál es la forma de financiar la deuda. La inflación es una presión para todos, pero especialmente para los pobres. Y eso lleva a las tasas de pobreza más bajas. Entonces, cuando el gobierno tiene claro el apoyo a los sectores vulnerables, a las familias con niños y niñas, lo vemos en el nivel de pobreza de 50% reducido al 20% hoy. Vemos buenas proyecciones de inyección de inversión. Vemos el marco RIGI que nos ha llevado a 45.000 millones de dólares de inversión de aquí al futuro. Y esto se traduce a un dinamismo de la economía argentina que en este momento se concentra mayormente en el petróleo, en el gas, en la actividad minera y en el campo. Bueno, este fue parte del resumen de una de las declaraciones que hizo en la conferencia de prensa en respuesta a nuestros colegas acreditados en el Ministerio de Economía. Ella fue elogiosa con el gobierno, pero también fue dura respecto al empleo, a la formalidad del empleo y a lo que está pasando con las pymes. Por otro lado, Héctor Torres, consultado por los medios, el ex director ejecutivo del Fondo Monetario, dijo que esto fue una visita política, no una visita técnica. Esto es una visita política. No hay que confundir, los directores gerentes del fondo nunca viajan para revisar programas. Por supuesto que el programa va a ser parte de las discusiones, pero me parece que este es un objetivo diferente. Es un objetivo muy fuerte de señalar un fuerte apoyo al gobierno. La ida a Vaca Muerta, como decíamos, es la ida a la principal fábrica de divisas, digamos, además del campo, que me parece que tiene como objetivo mostrar que esta es una Argentina que yo creo, y esta es mi opinión personal, estamos más cerca de la enfermedad holandesa que de una crisis recurrente, balance de pagos como las que hemos tenido siempre. Cada vez que la economía crecía nos quedábamos sin dólares porque generábamos menos dólares de lo que necesita la economía. Acá es una situación diferente, estamos generando más dólares y pocos empleos sería el problema. Caputo en conferencia de prensa también habló con los periodistas y también le dio espacio a los móviles que estaban en la puerta del ministerio diciendo que la relación con el fondo es excelente. Como dije muchísimas veces aquí públicamente, la relación con el Fondo Monetario es excelente a todo nivel. Hemos tenido siempre una relación de respeto y de profesional y personal y de confianza y de diálogo continuo con el fondo. Pero a mí me gustaría remarcar que en lo personal he sentido esa confianza de Kristalina desde el día 1, cuando no era tan sencillo, digamos, confiar en Argentina, confiar en nuestro programa económico. Y yo diría que esa confianza y apoyo se fue solidificando con el correr de los meses e incluso afianzándose en los momentos más difíciles. El empresario Jorge Brito reconoce que el gobierno, a pesar de que él no apoya en todas sus medidas, hizo un cambio profundo.
Desde el sector empresarial, apoyar todo lo que nos parece que está bien este gobierno. Y obviamente lo que está mal hay que plantearlo, no hay que quedarse callado. Pero creo que hay que reconocer que este gobierno ha hecho un cambio profundo. Creo que el tema fiscal era un problema histórico de la Argentina, que eso nos hacía no tener una moneda, y eso es imposible construir una base de depósitos sin moneda, y es imposible dar préstamos si no tenemos depósito. Y cuando uno mira a nivel global, no es casualidad que todos los países que más se desarrollan en el mundo son los países que tienen una penetración más importante de préstamo en relación con el Producto Bruto. Entonces yo creo que eso es importante. ¿Alcanza? No alcanza. Yo creo que necesitamos un rol de mucho más activo de la Argentina para ver cómo se desarrolla esta nueva Argentina que se está creando. Jaime Durán Barba, consultor político, también fue consultado respecto a cómo están hoy conformados los partidos políticos, los espacios que van a competir el año que viene, y fue crítico con el PRO. Yo creo que el PRO se acabó, no existe. Desgraciadamente Mauricio tuvo un manejo equivocado del liderazgo del PRO desde el 2019. Cambió la metodología que habíamos utilizado durante muchos años, 15 años. Y digo habíamos porque yo estuve en el corazón del PRO armando técnicamente esa alternativa, que es una alternativa republicana. Mauricio se ha equivocado, solamente ha perdido en todo desde que cambió de dirección. Ha perdido en el Boca, ha perdido en cuánta elección se ha presentado, se dio la bandera del cambio a la libertad de avance. Por último, tenemos un audio de Fernando Corvaro, que es analista financiero, es el CEO de Pampa Capital, y en este momento Kristalina Georgieva está por partir hacia Neuquén para hacer un sobrevuelo en helicóptero con el ministro de Economía y con el CEO de YPF. Fernando Corvaro explica por qué Vaca Muerta es tan importante para la Argentina. Mira, en Vaca Muerta básicamente está desarrollado menos del 10% de la cuenca. O sea, tranquilamente se puede invertir $500 billion en Vaca Muerta. Pero minería es un ciclo mucho más largo. En Vaca Muerta vos enterrás la plata hoy, en menos de un año ya tenés, o menos todavía, ya tenés el output, o sea, la producción de petróleo o gas. Lo de GNL, lo que está haciendo YPF es bestial. O sea, pensá que en el mundo hay 8 barcos de gasíferos, 2 son de Argentina. Y todos los que vengan de acá para adelante van a ser todos para Argentina. 52 minutos pasaron de las 7 de la mañana, 12 grados en la ciudad de Buenos Aires. No se abriguen tanto porque a la tarde van a ser 16. Now. Turismo City, paga menos por viajar. La batería es William, mi batería es William. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. ¿Dónde estamos? Información para entender. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, muy buen día. Me sumo, 7:55 ya en la República Argentina. Hola Juli, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Es una mañana divina, espléndida. Sí. Es casi, yo diría, un remanso dentro del invierno. La humedad toda, es así, toda. No faltó ningún elemento de la humedad, Juanjito, hoy. O sea, Hola, está buen día. todo, pero completamente todo, repleto. Terrible. Como decía el querido Ezequiel Marcusio. Hola Paula, ¿cómo estamos? Buen día. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Tu pelo lo sabe, ¿viste? Cuando... Ay, sí, En el humedad, caso humedades. de ustedes es más complejo. Vos estás frisé también hoy, ¿eh? ¿Estoy qué? No, Frisé, porque claro, sí. Estás lacio también. Pero que él ¿Cómo no no tiene el estoy pelo lacio. Claro. Pero a vos no te importa si hay humedad. Sí, no. Pelo de Yo portugués. no, a mí me encantaría tener rulos, Perdí la porque entonces batalla. haría así, y ya Yo creo está. que es peor tener rulos. El rulo debe complicarlo un poquito Sí. más, ¿no es cierto? Bueno, en cualquiera de los casos, un poquito pegajoso, esas Sí, cosas. eso No, sí. a Sí, eso sí. bancársela. El tercer tiempo en el regreso a casa va a ser un poquito importante si no lo tenemos en cuenta, tipo 5, 4, 6 en el subte. Es cierto que la actividad escolar
con clases que todavía no se reanudaron en la Ciudad de Buenos Aires, ayuda a la transitabilidad, la ciudad está un poquito mejor en determinados horarios, por ejemplo, la primera mañana, me parece que la gente se levanta un poquito más tarde, todos aprovechan, algunos se tomaron un descanso, por lo tanto ya no están en la ciudad, es decir, hay un tránsito un poquito más fluido, que todo va a cambiar la semana próxima cuando vuelvan a clase. Y ayer fue muy irregular la vuelta a clase en muchos lugares, por los paros docentes en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en Río Negro, más allá de las inclemencias del tiempo que hicieron que Bariloche y otros lugares no tuvieran normal dictado de clases. Sí en el norte argentino, donde los chicos volvieron a clases Misiones, Salta, Tucumán, donde además volvió el gobernador Jaldo a la actividad y además convocó elecciones finalmente para el 9 de mayo. Viste que se adelantaron las elecciones, o se van a adelantar en buena parte del país. Hay 20 provincias que van a votar al menos de manera disociada con la elección nacional. Jaldo, el gobernador de Tucumán, dio el puntapié inicial ayer cuando confirma lo que ya la legislatura le había aprobado, que es que finalmente va a ir a elecciones el 9 de mayo del año próximo. Naturalmente en ese contexto hubo algunos cuestionamientos de la oposición, pero Lisandro Catalán, el principal eslabón de la Libertad Avanza en la ciudad, en la provincia, el ex ministro del Interior, muy cercano a el propio Guillermo Francos, y la espada política libertaria en Tucumán, que está buscando aglutinar distintos sectores para tener un frente que pueda batallar en competitividad electoral con el peronismo provincial, que gobierna la provincia desde hace muchos años. Bueno, finalmente dijo que con estas reglas, con estas fechas, con lo que determina el gobierno, así todo, la Libertad Avanza va a ganar la provincia. Bueno, así las cosas un poco en términos de algunos elementos que tenemos en el arranque de este lunes. Muy bien, Juanjito. Muy bien. Entró Juan con toda la agenda internacional. Qué bien, con Juan, unas pequeñas hojas, yo te diría 1, 2, 3. No, tenemos por un rato 4, 5, 6, 7. Juan, que es uno de los grandes productores acá del programa, que además entra sigilosamente como la película Misión Imposible, agachado, para que no lo tomen los... Hay que ponerle la musiquita, ¿viste? Sí. Claro. Juan Guiñasqui. No, muy tiene un bien, apellido Juan, emblemático en el mundo del periodismo. Así que es un crack. Y es un tipo extraordinario. Pero, sí, es un tipazo, pero sigiloso entró. Muy no lo ve, eficaz nadie lo ve, productor. nadie lo pudo ver. No, nadie se enteró, pero yo te cuento porque aparecieron papeles así, miraron todos raros, dijeron de qué están hablando. Bueno, está llegando Netanyahu a Washington en medio de las controversias por la solicitud de arresto internacional que volvió efectivamente a la primera plana en el día de ayer, partió ayer rumbo a Washington, está llegando en estas horas, va a tener un encuentro efectivamente con el presidente Donald Trump. Y recuerden que la llegada se produce en un contexto de debate generado por la solicitud del propio alcalde de Nueva York, que le ha pedido que se aplique la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra el mandatario israelí. Así que efectivamente estamos en una controversia. No tiene el alcalde de Nueva York, Mamdani, la facultad para detenerlo. Él lo reconoció, pero lo está pidiendo al presidente. Claro, lo amenazó con que lo iba a hacer y ahora no lo puede hacer solo, entonces... Exactamente. Claro. Mamdani, que además ayer anunció que va a haber como puestos populares para con 30% de descuento a partir del 2029 en Nueva York poder adquirir alimentos de la canasta básica con hasta un 30% de descuento por parte de la población que no está pudiendo alcanzar justamente esa. Serían las puestas, yo les quiero decir una cosa, son los puestos, las ferias de la ciudad. Claro. La feria de la ciudad vos vas y tenés un descuento del 20 al 35%. Se organizan, están son de manera itinerantes. Claro, lo muchos mejor que tiene visto. es la calidad. La calidad, si fuiste los alguna vez productos. es espectacular. Mucha gente va y busca verduras, frutas, productos lácteos, quesos. Sí, re. Está buenísimo. Y efectivamente es un salvoconducto para muchos sectores. Yo he visto hasta un 40% más barato el precio de las frutas, por ejemplo. Claro. Un kilo de frutilla en 5.000 pesos, 6.000 pesos, en lugar de 8, 7 o 10. Depende del lugar en donde uno lo busque a la fruta. Y la fruta más linda también. No sé si más linda, pero es igual, no tenés diferencia. Te la puedes comprar, la puedes comer. Hay cola. Incluso en lugares ahí se ponen frente a el Parque Las Heras los viernes. Y hay momentos en los cuales tenés 100 metros de cola. O sea que evidentemente tiene garantía de calidad, la gente va de manera repetida, reiterada. ¿Te das cuenta cuando hay mucha señora grande? Ahí el producto está bien y es barato. ¿Vos decís? Sí. Es una buena señal. Porque son buenas catadoras, decís vos, tienen un paladar aceitado. Una buena señal. Después de mucho tiempo, son experimentadas, eso querés decir. Mi abuela, claro, hay que caminar, como dice Joaquín, mi abuela caminaba, sí. Camine, señora, camine, decía Alita de Lázaro. Claro, Alita de Lázaro, en los 90. Muy de la señora, una abuela te hace 40, 50 manzanas en una mañana
para Claro. sacarle 20 centavos a la naranja. En los 90 hay Otra una- que Juli en la bolsa. Escúchame, había un cuestionamiento de que la plata no alcanzaba los $200 de la jubilación, etcétera. Claro. Y en medio de esos cuestionamientos aparecía Lita Aresi, camine, porque hay mucha dispersión de precios, busque precios, señora, busque precios. Claro. Era una manera de tratar de decir, bueno, sí, pero hay lugares donde uno puede comprar con beneficios. Bueno, eso está bastante de moda hoy también y es verdad que alguien compra ya las frutas y verduras en las... En el mercado también. Sí, o en su defecto en distintos lugares. No hace la compra en el súper de todos y cada uno de los productos. Claro, los Mira, comercios de elige. cercanía. Correcto. Y Sí. además mucha promo. El 70% en el segundo producto, 2x1, en los super hipermercados, los Sí. días de descuentos para Claro. determinados sectores, segmentos Sí. sociales. Y ojo con los supermercados chinos que muchas veces tienen mejores precios que las grandes cadenas en algunos productos particulares. Sí, es cierto. Hay una explicación para eso. ¿En serio? Sí. ¿Podemos saberla? Tributaria. ¿Te querés que te la cuente? Por favor. Bueno, los supermercados chinos tienen un pool de compras en un super chat que es cerrado. Entonces ellos compran, por ejemplo, en lugar de para un comercio, para 500, 3.000 o 3.500 comercios. Entonces en una bodega le pagan al contado al que despache en el camión, por ejemplo, de la bodega tal, Sí. todo junto y descargan en un solo lugar y ellos se lo reparten. Entonces, claro, o sea, rebajan el precio de la botella de vino, por ejemplo, implica que vos no tengas que aumentar tanto en la boca de expendio. Porque lo hacen por cantidad a la Eso, por rentabilidad, por volumen, no por... Escuchame, lo que acaba de decir Juli me acaba de reconciliar. Porque, Juli es la más con grande los que hay. chinos, porque cuando uno va al chino encuentra el vino más barato en general. Sí. Entonces dice, pero este vino... No, eso me lo explicó un bodeguero, no me lo Te explicó juro un chino. que me acaba de reconciliar Claro. porque es interesante. Y sí. Sí. Muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque además el supermercado te paga 180 días y la bodega quiere la plata ahora. El chino maneja mucho efectivo. Que es lo que le cuestionan muchas veces las pymes a las grandes superficies. Como las grandes superficies imponen las condiciones, querés estar, este es el precio, no querés estar, claro. seguí Sí. tu vida porque yo tengo productos para poner en Claro. góndola. Te pasa dos cosas. La primera es que las condiciones las coloca quien te compra. Sí. Y lo segundo, el plazo de pago es a 180 días o 120, con lo cual se financian con vos. En una economía con una inercia inflacionaria, así sea del 2% mensual, en 6 meses vos tenés un 12, un 14 Claro. acumulado. A tu Y favor. además tus impuestos los adelantaste. Qué bien. El IVA lo pagaste Sí. a 90 días. El impuesto, muchos otros impuestos, ingresos brutos. Todo eso lo terminaste pagando por lo que Claro. vos facturaste. Pero vos recibís el pago Claro. descompensado de esos tributos que vos ya absorbiste. Y por lo tanto terminan en la estructura de costos. Qué bien. Muy interesante. Súper. Debate hermoso armamos Sí, sobre después el tema de tenemos, después te voy a estructura. contar por cada segmento, porque estuve haciendo un informe una vez, esto hace un tiempo, pero sigue funcionando Sí, igual. claro, correcto. Si vos, los enlatados funcionan de otra manera, cada producto que vos encontrás más barato tiene una explicación detrás. Los Tremendo. enlatados también son una Sí, opción en porque la... se compran en las pymes del interior. Mirá. Claro, no te exactamente. no te des por vencido ni a un vencido, dijo el chino y acomodó el yogur en la góndola. Sí, claro, Igual eso exactamente. es un mito. Es un mito. Ese es No, un mito. pobrecito. No, que cortan la luz a la noche también Sí, para ahorrar. mentira, No estemos pobrecito. hablando de esas cosas No, que por ya eso. nos van a... Sí. Bueno, 8:03 en la República Argentina, una mañana, insisto, con muchísima humedad, con algo de niebla, 12 grados 2 décimas la temperatura, perspectiva de una sensación térmica que merodee los 20 grados tal vez, después de una temperatura que va a alcanzar los 16 grados, Sí. con lo cual estamos en una especie de impasse en el invierno que probablemente llegue a partir de mañana, pasado, como decía Ezequiel Marcusi. Hay que ver qué pasa en la costa está muy lluviosa, Sí. muy lluviosa. Sí, mucha humedad. La costa bonaerense. Hay que ver si eso mejora o no, pero el clima invernal tiene algunas provincias igual con sensaciones térmicas de 30 grados. Complicada la Catamarca. visibilidad en las flores. Ahí nos contó Sí, ese. escuché a Ezequiel 100 metros. Sí, para que viajen con mucha precaución, esa zona es terrible. en Una parte serio. de la ruta 3 está detonada. Sí. El acceso a las flores es peor Sí. y todo lo que es el trayecto Todo. de ruta 3 de las flores a Monte es Sí, una invitación a un accidente. Pero está Bahía Blanca también, está Eh, todo muy mal. Bueno, ¿qué tenemos finalmente esta mañana para poner un poquito de orden? Más allá de que obviamente tenemos 4 partidos hoy, ¿no es cierto, Paula? Sí. Hoy hay 4 partidos. Arranca todo a las 7 de la noche. Banfield ante Sarmiento, San Lorenzo ante Gimnasia de Mendoza a las 19 y ya en el horario de las 21:15, Argentinos Juniors ante Estudiantes de Río Cuarto y Rosario Central ante Racing.
y Rosario Central ante Racing, un partidazo. Sí, lindo partido. Después de la derrota de Central, la victoria de Racing con toda la polémica. Primera fecha, exactamente. Correcto, muy bien. Bueno, respecto a River, ¿se sabe si finalmente traemos al chico de Vélez o no? Parece ser que todo está encaminado, ¿no? Esa es una de las grandes noticias, digamos, del día de ayer, que están trabajando, la verdad, en estas el tramo horas. Final. Exactamente, ya lo que tiene que ver con esa negociación para traerlo. Bueno, Netanyahu, que está llegando a Estados Unidos, tuvo de parte de Trump ayer la definición de que reconoce que hay pequeñas diferencias, pero son diferencias, sobre el conflicto con Irán. O sea, que se van a reunir para tratar de intentar acercar posiciones, probablemente. Mientras tanto, Irán interceptó 6 buques en el estrecho de Hormuz, todo esto en el transcurso de esta mañana. Las autoridades iraníes son las que lo confirmaron. Todo sucedió en la madrugada de hoy. Uno de los buques sufrió un incidente durante la interceptación, mientras que los restantes fueron devueltos al Golfo Pérsico bajo la gestión de Irán. Eso dice el régimen esta mañana. Mientras tanto, Trump evalúa una desescalada bélica a partir de negociaciones muy amistosas, según definió Trump, que habló ayer sobre este tema, después de haber dicho que efectivamente Irán había pedido la negociación, que había posibilidades de llegar a un acuerdo, cosa que Irán había negado. Irán todavía no da cuenta de esto que dice el propio Trump, que Trump va a encarar una desescalada. Evidentemente hay una tensión fuerte, una preocupación creciente y hay elementos de sobra para pensar que Trump va a iniciar una desescalada porque necesita salir cuanto antes porque la elección empieza a quedar cada vez más cerca y ya terminó el efecto mundial además. Sí. Bueno, mientras tanto, a todo esto, Israel y Líbano han retomado diálogo en Roma por los acuerdos de seguridad. Todo esto se va a llevar adelante el 4 al 6 de agosto. Lo oficializaron ayer y en consecuencia la semana próxima, de martes a jueves, van a tener esos encuentros bilaterales que yo creo que no son, por cierto, menores ni mucho menos y hay que tener expectativa en torno a lo que ocurra. Mientras tanto, hubo una advertencia de Irán ayer porque sufrió un ataque desde Ucrania y se supone que utilizó Estados Unidos a Ucrania para atacar Irán y dijo que eso puede conllevar una posible guerra mundial. Así lo definió el régimen iraní. O sea que, en realidad, depende qué leamos y a dónde vayamos a buscar la información, tenemos o que hay una desescalada en puerta, o que las cosas siguen ocurriendo, que los buques se siguen incautando y que la paz, efectivamente, no está a la vuelta de la esquina, sino más bien que hay un recrudecimiento por algunas acciones. Lógicamente, los mercados reaccionan más a los dichos de Trump que los del régimen iraní, no hay duda. Y por eso bajó el petróleo, por eso lo que vos contabas, ayer hubo una reacción favorable de las acciones, hubo mejor clima en los mercados, independientemente de que en la Argentina los bonos tuvieron comportamiento errático y el riesgo país subió un poco. Pero efectivamente la percepción es que en algún momento el conflicto va a terminar por la imperiosa necesidad de Trump de salir. No importa cómo, ni a qué costo. Inclusive un costo muy alto, no interesa, pero ya el costo es muy alto hoy. Y la perdurabilidad del conflicto puede arrastrar a Trump a un desempeño electoral aún peor del que le presagian muchas encuestas respecto a la elección de medio término, que es el primer martes después del primer lunes, como suele ocurrir, en los Estados Unidos durante el mes de noviembre. Bueno, más allá de eso, efectivamente la ola de calor en España y en Francia no cesa. Y hoy tenemos un rebrote con temperaturas picos, alertas máximas. Tenemos muchísimos evacuados, más de 300.000 personas evacuadas, y tenemos más de 180.000 hectáreas quemadas, en focos que no se logran controlar, que son históricos, jamás lidiaron con tamaño y nivel de fuego ni de manera tan persistente. Ávila, Toledo, Castellón, las afueras de Madrid, a 15 kilómetros de Burdeos está el fuego. Por eso ayer hubo una reunión de Macron con un comité de crisis que creó a tal efecto, porque las llamas son incontenibles y hay perjuicio y hay problemas. Primero porque la gente la tenés que evacuar y segundo porque tienen miedo de que arrase las casas y que termine con población por completo. Entonces, la verdad que se fue de las manos la situación. Está habiendo ayuda humanitaria de Italia, también de Portugal, aviones hidrantes, vehículos, personal, para asistir, contener finalmente las llamas, cosa que todavía no lo han logrado hacer. Así que este contexto me parece que no es menor, no hay que perderlo de vista. Hoy puede ser un día en donde todo termina recrudeciéndose. Mientras acá el frío extremo ha hecho de las suyas. Sí. Y los pasos internacionales estuvieron cerrados, el Pino Chado, el Cristo Redentor. Recuerden que había muerto un camionero brasileño en esta espera para cruzar a Chile el día domingo.
por Pino Achado. Hay un colapso en Zapala muy importante, con 150 camiones varados, denunciando la falta de baños, espacios de espera, por lo tanto no saben qué hacer, porque la gente queda varada, no tiene el baño, no tiene muchas veces dónde alimentarse, Claro, no tiene dónde recostarse o dónde poner el camión, porque no son zonas aptas o preparadas para. Y Vialidad quiere que no lleguen hasta el cuello de botella, pero entonces van quedando en ciudades aledañas que están en la antesala de estos lugares, y efectivamente todo termina siendo mucho más complejo. Bueno, más allá de eso, la nieve fue un denominador común para los que hablan de esquí. Ayer los cerros se vistieron de blanco. Ayer la ciudad de Bariloche parecía una pista de esquí en sí misma. Sí. O sea, salías a la puerta de tu casa y era todo nieve. Sí, es muy bien. Y se reanudaron los vuelos. Enhorabuena, porque había mucha gente que no pudo llegar el domingo en plenas vacaciones, tuvo que perder un día, 2 días, muchas reprogramaciones, básicamente por las condiciones adversas del clima. Bueno, el presidente viajó anoche a Lima, como título importante, va a estar hoy en la asunción de Keiko Fujimori. Sí. Veremos allí si hay algún capítulo adicional a el entuerto diplomático con Brasil, que por cierto ayer no hubo tregua en una tensión que ha escalado a niveles inéditos en los últimos tiempos, quizás como nunca antes. Ayer fracasó el primer intento diplomático por acercar posiciones entre la Argentina y Brasil en un encuentro en el Itamaraty entre el canciller brasileño Mauro Vieira y el embajador argentino Daniel Raimundi, que terminó sin definiciones. Con lo cual, el gobierno de Lula sigue pidiendo y exigiendo disculpas, sumó críticas hacia el propio Milei, el ministro de Hacienda no aportó mucho a la paz, lo trató de payaso, y la Cancillería argentina apeló a la ironía en redes sociales, más allá de que la crisis está amenazando con trasladarse a esta cumbre oficial en Lima, Perú, insisto, donde está el presidente Milei. No tengo claro si Lula va, yo creo que sí. No tengo claro, No lo sé. Ayer Lula recibió al primer ministro de Corea del Sur, a quien intenta efectivamente potenciar en la relación comercial, y había hablado durante espacio de 1 hora con Xi Jinping el domingo por la noche, que le mostró su beneplácito y respaldo, y básicamente Xi Jinping dijo en sus redes sociales que habló con Lula además para valorizar la no injerencia en temas domésticos de política internacional de otros países, haciendo alusión claramente a Estados Unidos. Sí. ¿No? Pero bueno, lo concreto es que Lula, en carácter de presidente del Mercosur, a quien le trasladó Milei la presidencia pro tempore, está buscando firmar acuerdos tanto con Corea como con China de libre comercio, tratados de libre comercio, con el objetivo de avanzar inclusive antes de fin de año, e incluye, insisto, a Corea del Sur en esos acuerdos con el Mercosur. Yo creo que no van a tener resistencia de el propio Milei. Hoy Corea estaba perdiendo terreno por los chips, ¿no? Porque una venta muy fuerte de las empresas y estaban cayendo, creo que el 7-8%. Había alguna turbulencia que después quiero que me ayudes a interpretarla, en qué contexto se está dando. Pero bueno, más allá de todo eso, efectivamente ayer Sheinbaum, también la presidenta de México, desmintió que México haya participado en la campaña ante Argentina. Lo mismo hizo la diplomacia brasileña. Y cuando a Lula le preguntaron en algún momento por las declaraciones de Milei, con sorna dijo, ¿quién es? No sé, ¿de quién me habla? Como ninguneándolo. O sea, escaló. La verdad, escaló. No gustó ni medio. Esta definición del presidente que en territorio brasileño, con el canciller Kirchner, con el cónsul de Argentina en San Pablo, o sea, personas que trabajan en la diplomacia, que se supone que deben estar exentas de participaciones en actos políticos. Imagínense Peter Lamelas participando del cierre, embajador norteamericano, de la campaña de Kicillof, qué sé yo. ¿No es cierto? Uno debería tender a pensar que va a participar en el acto de campaña del cierre del presidente Milei. Pero no importa, cualquiera de las dos cosas está mal. Lo protocolar, lo cortés no quita lo valiente. Y efectivamente las relaciones diplomáticas son eso, son relaciones diplomáticas. Un canciller en esta posición, y la verdad que perdió toda regla. Lo que pasa es que tiene una formación distinta y no viene de la diplomacia, y es un economista. Y está puesto para las negociaciones comerciales de la Argentina. Por eso también se explica el ninguneo por redes sociales absolutamente impropio de un canciller a Rosario Central, que publica una foto con su máximo ídolo, que es Lo Celso. No por sacar a Messi, además de sacar a Messi y demás porque son de Newell's, pero el acto impropio de un canciller peleándose por esa nimiedad. ¿Se entiende? Es una barbaridad. Yo desconozco cuál es la situación. Tengo las mejores referencias de Kirchner, una persona, dicen, muy adorable, muy amigable. Su hijo es uno de los hombres más fuertes en Gualá. Es un economista muy formado. Pero la verdad que en términos diplomáticos está cometiendo gafes imposibles de sostener.
lo de Brasil, sumado a esta cosa de tuitear al estilo de yo no tengo nada que ver, más allá de Gonzalo Belloso, el presidente de Central, y todo lo que ustedes quieran adjudicar, todas las cosas que está diciendo incluso sobre Chiquitapia, que no las dice nadie, porque le dice a Chiquitapia que hizo un torneo a la medida de Rosario Central, pero en el gobierno nadie ataca a Tapia. Por ejemplo, con investigaciones judiciales que se ciernen sobre el propio presidente de la AFA, que eventualmente están en punto muerto hace más de 7 meses, y donde el gobierno no puso ningún impulso en que las cosas se investiguen, vayan a fondo, se diluciden o finalmente se aclaren. O sea, creo que ahí hay toda una cuestión, una actitud que efectivamente ojalá pueda el canciller revisar y entienda que efectivamente está en el rol de canciller. Y por lo tanto la diplomacia requiere de una estatura en sus definiciones, sus declaraciones, sus actos, que lo ponen en un rol donde hay cosas que no puede hacer. Bueno, más allá de eso, Cristalina Georgieva fue la vedeta ayer, ¿no? Lo contabas muy bien. Sí. Y hoy a las 9, en un ratito, está llegando a el aeropuerto de Neuquén, porque va a hacer la recorrida en Vaca Muerta. Va a ir a Loma La Lata y ahí lo va a estar recibiendo aparentemente Horacio Marín. Va a ir con el ministro Luis Caputo. Sí, así es. Que no se le desmarcó. No. Fue un stopper, digamos. Y lo que pasa es que es el anfitrión. Si a vos te reciben en un país, correcto, en lugar de que vaya el presidente, va el ministro. No, pero estuvo ayer en la charla con los estudiantes en el Palacio Libertad, que no entró la prensa de distintas universidades. Estuvo en la cena con empresarios del Círculo Rojo y varios funcionarios. Lo acompañó o la acompañó a la reunión de gabinete ampliado, donde naturalmente hubo más ministros y estuvo el presidente Milei. Sí, acordate que ellos se reunieron primero. Es como, él es el anfitrión, la recibió ni bien llegó y a partir de ahí estuvo con ella prácticamente en todas las actividades. O sea, 36 horas con Cristalina Georgieva. Sí, podemos escribir un libro. ¿Sí? De parte del ministro Caputo, que por supuesto no es la primera vez que recibe a alguien vinculado al Fondo Monetario Internacional, pero es un hecho muy relevante después de 8 años que la titular del fondo esté en la Argentina. Ya había ocurrido con Christine Lagarde, con Duhovne. Nicolás Duhovne. Que hacía el mismo rol, o sea, la acompañaba a todos lados. Exactamente. Sí. También fue stopper en aquel momento. Sí, sí. Era otro mundial, era el Mundial de Rusia, no nos fue tan bien, en este nos fue un poquito mejor, digamos. Sí. Veremos si hay alguna analogía al respecto. Bueno, Cristalina Georgieva, la verdad es que dio respaldo a la postura argentina. La Argentina está en una posición muy sólida, dijo. Eso sí, al pasar dijo, no necesita más fondos. Para el gobierno es una señal de fortaleza, para otros dicen, bueno, cuidado porque todo eso puede cambiar. Definitivamente si Argentina nos necesitara por alguna circunstancia, razón, etcétera, el año que viene, uno no ve que el fondo le corra al banquito, ni mucho menos. Para el fondo Argentina pasó a ser importante, pero básicamente porque es el que le debe 1/3 de todo lo que prestó. Entonces cuando alguien te debe mucho, el problema dejó de ser del deudor, pasa a ser del acreedor. Y esto es un poco lo que pasa con el fondo y la Argentina. ¿Se entiende? 1 de cada 3 dólares de lo que les prestó a todo el conjunto de países, se lo prestó a la Argentina. Y ese crédito más importante lo otorgó cuando Caputo era también funcionario bajo el gobierno de Mauricio Macri, los famosos 44.000 millones de dólares. Con otro presidente norteamericano y con otra administración del fondo. Exactamente. Con lo cual, efectivamente, estamos en... no, era Trump el presidente. 2018. Sí. Ah, era Trump. El mismo presidente norteamericano. Okay. Sí, que es la única, digamos, particularidad. Hay 2 cosas en común. Trump y Caputo. Más el fondo. Lagarde y ahora Georgieva. Bueno, en cualquiera de los casos, la Argentina ha tenido en Georgieva un respaldo explícito. También dijo que la economía tiene un dinamismo que se concentra en el petróleo, el gas y el campo, y advirtió que efectivamente, en todos los casos, el empleo y las pymes tienen que tener alguna política de fomento para reactivar el mercado interno. Y le recomendó al gobierno que siga comprando dólares. Sí. Que el gobierno lo viene haciendo, a diferencia del año pasado, cambió drásticamente, enhorabuena, y acumuló buena parte de las reservas que logró poner en el Banco Central y compró más de 13.000 millones. Y ayer volvió a hacerlo. No hay un solo día de este año, corregime, Juli, si me equivoco, donde no haya comprado reservas. Todos los días. Con lo cual, efectivamente, esa idea, esa inercia es la que envalentona al fondo, que le está diciendo, quiero dólares para la capacidad de repago de la Argentina con dólares genuinos. Bueno, y además el gobierno dice, bueno, si yo no hubiera hecho esto, el dólar estaría en 1.200, 1.100. Así que si se quejan que el dólar está caro, la verdad que vean que si nosotros hubiéramos hecho lo que veníamos haciendo, el dólar estaría más abajo. Bueno, más allá de todas esas discusiones, hay algunos capítulos que restan dilucidar sobre cómo salir del cepo que todavía queda parcial en las empresas y demás, pero en cualquiera de los casos la situación macro es mucho mejor, pero hay una advertencia sobre los temas micros. Desde la Fundación Pensar, ayer el PRO incluso alertó por el ajuste, desafió al presidente, dijo la estabilización económica ya no alcanza. Esto dijo el PRO.
Jubilados, trabajadores informales y clase media baja aparecen como los sectores de mayor riesgo político para el oficialismo. Y claro, todo eso hace mecha con las encuestas y con lo que la Universidad de Itela mostró en el índice de confianza al gobierno, que Juli contaba más temprano esta mañana, que cayó fuerte, más del 6%, durante el transcurso del mes de julio. Cayó 5 de los 6 meses últimos y tiene una caída del 21% respecto a un año atrás. Y básicamente hay un apartamiento del apoyo al gobierno de los sectores más jóvenes, de menores de 29 años. Es ahí donde primero y fundamentalmente empieza a resquebrajarse el respaldo del oficialismo, y de allí la preocupación creciente para la sostenibilidad del programa por parte de muchos, porque fueron los que primero y fundamentalmente acompañaron al gobierno. Ya había una resistencia creciente en los sectores mayores de 50, ni hablar en los jubilados. Ahora empieza a haber una resistencia que no estaba entre los jóvenes, que ya no son solamente libertarios, como en algún momento fueron solo camporistas casi. Entonces acá hay una situación donde el gobierno va a tener que tomar nota, y particularmente en los corazones de las grandes urbes, los grandes conurbanos, porque es Rosario, es Córdoba, es la ciudad de Buenos Aires, y es también el conurbano. Bueno, más allá de eso, un informe de la Unión Industrial Argentina habla de que la actividad industrial cayó 1,8% en junio. Primer semestre habría cerrado a la baja, con una baja del 0,2%. En junio los despachos de cemento retrocedieron 2,7%. El índice Construya cayó 2%. O sea que efectivamente junio tiene elementos para pensar que hay un efecto serrucho que continúa. No solo cayó en abril la actividad económica, sino que cayó efectivamente mejoró en abril, cayó en mayo y podría volver a caer en junio. Veremos. Dato que confirmará el INDEC en los próximos 15, 20 días. Mientras tanto, las ventas de combustibles tuvieron en junio su peor registro en 4 meses. Y es en el primer semestre una caída del 1,3% en venta de nafta, lo que tenemos como registro. El mayor declive donde se dio en la diésel de mayor octanaje. Cayó 9%. La nafta super 2%, que es la nafta más demandada. La premium cayó 1,5%. La excepción fue el gasoil grado 3, que creció 4%. Probablemente tiene que ver con la cosecha. Y tiene que ver con lo que usan muchas maquinarias agrícolas, muchos camiones, aún. Porque muchos ya usan grados superiores, mayor octanaje, quiero decir. Que cayó, insisto, se derrumbó 10% el consumo de ese gasoil. Por provincia, Salta cayó más del 11% el consumo de combustible. Formosa 9,3%. La Rioja 8%. ¿Dónde subió? ¿Dónde subió el consumo? Combustible. Única provincia que tiene más no menos empresas que en el 2023. Una de las 4 provincias que creó empleo no destruyó empleo. A donde va Cristalina Georgieva hoy, Neuquén. 7,7%. Es la meca argentina. Vos mirás Neuquén y decís, un país que no está. Sube el consumo. Sube la venta de nafta. Hay más empresas, no menos. Hay más empleo. Por eso tiene que ver con el desarrollo de la formación geológica y todo lo que está traccionando Vaca Muerta, más o menos. También sube el aumento o crece el consumo de combustible. Ahora, Entre Ríos crece 1,3, Tierra del Fuego 0,5, Mendoza 0,4. Todo el resto negativo. Bueno, ATE anunció un paro nacional para el lunes próximo con marcha del Ministerio de Economía. Todavía no está claro que haya número para aprobar la ley de tierras. Ayer salió una encuesta de Surban Córdoba que demuestra que más del 70% de la sociedad rechaza la idea de que los extranjeros puedan comprar todo tipo de tierra y que no haya límites a esa adquisición. Mientras tanto, Bullrich y Sturzenegger terminaron de pulir la letra chica del acuerdo. La interna de Rovira y Pasalacqua podría complicar el desenvolvimiento de los senadores misioneros, que hay que ver si acompañan, como en todas las votaciones al gobierno o no. Es un tema que finalmente hay que tenerlo en cuenta. Karina Milei, mientras tanto, dijo que va a ser la sede de la provincia de Buenos Aires y la Libertad Avanza, pero acá en San Telmo, en la ciudad. Pero lo va a hacer acá porque dice que es más práctico, desde la logística le queda mejor. Bueno, en cualquiera de los casos va a inaugurarlo el mes que viene. Y van a estar los dirigentes de la provincia. Estará Santilli también, porque Santilli se coquetea con la idea de que pueda ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad. O sea, actual ministro del Interior, que ayer efectivamente le cumplió a Silioto la idea de destrabarle fondos y le giró partidas para asistirlo en materia de lo que es la caja jubilatoria, lo cual le permitió a Silioto girar fondos a los municipios y al gobernador de La Pampa hacer frente inclusive a algunas erogaciones que tenía pisadas o que estaban postergadas. Bueno, y después, más allá de todo esto, en un ratito les voy a contar del detalle de lo que está pasando en buena parte del país. Hay preocupación por el tema de la gripe A, 6 víctimas fatales ya, ninguna de ellas con vacunas en la provincia de Santa Fe, gripe A, cepa que todavía sigue circulando, y después una demanda por la vacunación del COVID de una mujer a AstraZeneca, luego de haber quedado con una discapacidad del 75,6%, es una trabajadora cordobesa,
que sostiene que desarrolla el síndrome de Guillain-Barré tras recibir una dosis de la vacuna contra el COVID en enero del 2022. La presentación judicial reclama una indemnización, por tanto, por incapacidad sobreviniente, daño moral, pérdida del proyecto de vida, daño emergente, daño punitivo, cuestiona destinos y distintos artículos de la Ley 27.573 que reguló la adquisición de las vacunas contra el COVID y creó un fondo de reparación, recuerden, para personas que acrediten daños derivados de la vacunación. Todo esto es un planteo judicial que va a tomar vuelo en Córdoba y que veremos cómo finalmente termina impactando. Bueno, así las cosas, un poco la carta de presentación en esta mañana de martes, con mucha humedad, relativamente cálida, con perspectiva de que no llueve y de que todavía nos acompañará esta especie de otoño dentro del invierno. El invierno volverá desde mañana, pasado, qué sé yo, para beneplácito lo que gusta el frío, que son del team frío. Georgieva es del signo de Leo. Leonina. Leonina. ¿Cuándo cumplió años? Sí, el 20... ¿Cómo el 20 y pico? Estamos en Leo. Ojo, perdón, estamos en Leo. 13 de julio. ¿Ya cumplió? Entonces no es Leo. No, 13 de agosto. Ah, 13 de agosto, sí. Porque decía ¿Cómo que te complico, gordo? tiene Tengo una pregunta. 13 de agosto del 53 nació. Claro, porque cumple 74 años. Sí. Te lo dije ayer. 13 de agosto del 53, del signo de Leo. No, porque me quedé leyendo lo de Leo que dice que es mucha energía, fuerza de brillo, líder, muy segura de sí misma, generosa, alegre, orgullosa, terca y quiere ser siempre el centro de atención. Bueno, todo eso es Cristalina. No, perdón, señora. No, bueno, son atributos, características, pero bueno, Leo, sí, un poquito de egocentrismo. De eso, de eso hay. 74 cumple. Hoy 73, claro. Cumple 74. No se olviden que fue ministra de Finanzas y Economía de Bulgaria, o sea, ya conoce un país pobre. Viene acá y se siente en familia. 13 de agosto. Conoce un país pobre, dice. Claro, viene no es que viene de los Estados Unidos, nacida en Estados Unidos. No es que desconoce. No, claro. Para nada. Por eso se dice que se entiende mucho con el equipo económico. Me viene la imagen de así, bueno, corriendo silencio, con un changuito. Silencio, 8:26 en la mañana. Agarrando papa negra.